Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta tarde, en este servicio de miércoles. El día de hoy tenemos de invitado especial desde Monterrey, Nuevo León. Nos acompaña el pastor David Aguirre, un doctor de profesión de muchos años de experiencia, de servicio al Señor en el ministerio, pero también con una práctica muy importante en el sector salud, maestro del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el área de medicina. Y vamos a tener una mega bendición con el tema de hoy. Y les comento que va a estar en 2 partes. Tenemos este miércoles la primera parte de este mensaje y continuamos el próximo miércoles. Los invitamos con la segunda parte. Pero antes de escuchar este importante mensaje, palabra del Señor para nosotros, los invito para que puedan acompañarnos y ver este video. Dios les bendiga.
nacidos para bendecir. Es lo que el Señor ha puesto en nuestro corazón en estos días, desde antes de que se vinieran los tiempos difíciles que estamos viviendo en el mundo, en la región, en nuestro país, en nuestro estado y ciudad. Dios nos estuvo hablando acerca de prepararnos para lo que venía, y sentimos desde hace varias semanas de empezar a estar solicitando donativos de alimentos para poder estar haciendo un banco de alimentos y poderles proveer y bendecir a familias necesitadas en este tiempo. Hemos visto cómo se han desarrollado las cosas, hay tanta necesidad, tanta gente que ha perdido su empleo, han sido reducidas sus horas de trabajo, muchos han tenido que cerrar sus negocios, pero el Señor nos ha permitido prepararnos y hemos podido en los últimos días entregar más de 140 despensas. Agradecemos a todas las personas generosas que han participado en ello, no solamente personas de aquí de Visión y Restauración, sino aún personas fuera de la iglesia que Dios ha usado para poder apoyar esta causa y esta bendición. Y le invito a que siga pudiendo participar en esta causa en los próximos días, las próximas semanas lo estaremos haciendo durante la contingencia. Le invito a que venga, y tiene sus listados, los tenemos publicados en las redes sociales, de alimentos con los que usted puede contribuir. Se han entregado en tantos diferentes colonias, sectores, personas que están en necesidad aquí en la región, y yo creo que usted puede ser de bendición y podemos seguir juntos siendo de bendición. Quiero cerrar con un verso que el Señor nos habló antes de comenzar este tiempo en Proverbios 28-27, y lo voy a leer de la traducción del lenguaje actual. Dice: el que ayuda al pobre siempre tendrá de todo, el que no ayuda al pobre terminará en la desgracia. Y eso es lo que hemos vivido, que conforme hemos ayudado, se cumple la palabra también que dice: dad y se os dará. Así que mientras hemos ayudado, hemos tenido de todo, hemos tenido abundancia, y el Señor nos ha provisto. Y así creemos que el Señor lo seguirá haciendo. En estos tiempos difíciles podemos ser de bendición para otros. Los esperamos que puedan seguir apoyando y participando aquí en la recepción de la Iglesia Visión y Restauración, Centro Familiar Cristiano. Bendiciones. Buenos días, es un privilegio estar aquí con ustedes. Gracias a los pastores por la invitación para compartir la palabra con ustedes en esta hora. Y vamos a tener una palabra de oración. Señor Jesús, te damos gracias porque tú eres Dios, porque fuera de ti no hay quien salve y porque en ti podemos estar seguros. Te bendecimos, Señor, porque eres cumplidor de pactos, de promesas tangibles en nuestras vidas. Y te adoramos porque todo está en tu mano y tú eres el único Dios vivo y verdadero. Y en el nombre de Jesús ahora pido la unción de tu Espíritu para entender y discernir esta palabra que traes para nosotros, y que en todo tu nombre, Señor, sea glorificado, y tus hijos, tu pueblo, la gente que te busca para una respuesta en este tiempo difícil, la encuentre y encuentren la guía de los siguientes pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo los bendigo, gracias por estar aquí. Y he titulado este pasaje que vamos a estar meditando,
las 4 conocimientos de Dios, los 4 principios que trae la fe en tiempo de pandemia. El pasaje central es el capítulo 32 y 33 de Jeremías, y vamos a estar aprendiendo sobre un poquito la historia de este texto. Y hay otros textos que quiero leerte que tienen la misión de rodear esta palabra profética, esta palabra práctica para tiempos de pandemia. El primero de ellos está en Éxodo 33, del 14 al 18. Yo estoy usando la Reina Valera, pero hay otras versiones. Y este pasaje de Éxodo 33 narra cuando Moisés acaba de pasar las plagas de Egipto, acaba de ver el mar abrirse, acaba de ser protegido por una columna de fuego y una nube, y pasa la experiencia de todos estos milagros. Y dice ahí el texto del verso 14 en adelante: Moisés respondió: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y cómo se sabrá que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de entre los pueblos que están en la faz de la tierra? Y Jehová le contestó a Moisés diciendo: también haré esto que me has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y has conocido mi nombre. Entonces Moisés le dice a Dios: te ruego que me muestres tu gloria. Y uno podría decir: ok, tengo tanto tiempo viendo milagro, 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 y Moisés dice: tu presencia vaya con nosotros y muéstrame tu gloria. Es decir, lo que había visto y experimentado Moisés en todo ese tiempo era eso, la gloria de Dios. Pero una cosa es entender las obras de Dios y otra cosa diferente es ver a Dios, conocerle a Él, no a sus obras. Sus obras revelan algo de Él, pero aquí el hambre de Moisés, y quiero que con esta hambre abordamos este texto de Jeremías, es: Señor, dame a conocer más quién eres tú. El otro texto que rodea esta palabra de Jeremías está en Isaías 26, verso 9. Y dice: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré para buscarte. Porque luego que hay juicios tuyos sobre la tierra, los moradores de ella aprenden justicia. Y en la versión Nueva Traducción Viviente dice: pues solo cuando tú vienes a juzgar la tierra, la gente aprenderá lo correcto. Y el otro texto está en segunda de Samuel, capítulo 24, versos del 24 en adelante. David comete el error de contar o censar al pueblo. Dios lo castiga con una plaga por confiar o por enorgullecerse de lo que él tenía y de lo que él había hecho, y por un momento se olvida que es Dios quien lo ha puesto ahí, que es Dios quien lo ha traído ahí. Y en este desliz Dios le da a escoger 3 castigos. Uno de ellos, el castigo de estar en manos de sus enemigos y así. Pero uno de esos 3 es: ponte en mis manos y yo castigaré el pueblo por tu causa como líder. Y David se pone en manos de Dios porque sabe que el que puede tener misericordia es Dios. Y de pronto aparece un ángel de la muerte causando mortandad y se detiene, y David lo ve, aunque es un ser espiritual, David lo ve parado con la espada desenvainada a la entrada de Jerusalén. Y va un profeta y le dice a David: pide perdón y pon una ofrenda de adoración en el lugar donde el ángel se detuvo. Y se va David y dice ahí en el verso 24 de segunda de Samuel: y le dijo el rey a Arauna, el que poseía la tierra:
y que se la ofreció regalada con todo y los bueyes y los maderos para ofrecer el sacrificio y que se parara ya la mortandad. Y David le dice, no, sino por precio te la voy a comprar, porque no voy a ofrecer a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era, los bueyes por 50 siclos de plata. Y fíjese lo que dice el 25, edificó allí David un altar a Jehová, sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Interesante. Estamos en tiempos de pandemia. Estamos en tiempos donde hay caos, hay confusión, hay estrés, hay incertidumbre, y todo momento de cambios en la historia de la humanidad van precedidos de momentos de mucha sacudida, de mucho caos, de mucha incertidumbre. Y estos tiempos usualmente se acompañan de temor, de conflictos, pero hay 4 cosas que estos tiempos siempre traen. Y uno de ellos es que es volátil. Lo que hoy es, al rato ya no es. Está volatilizada las decisiones, las cosas. Una noticia sale un día, otra sale otra, etc. Todo es volátil. También todo es ambiguo. Sí, a veces los matices de mal y de bien se ponen grises en lugar de blanco y negro, si me puedo explicar de esa forma. Y entonces hay una ambigüedad y hay una duda en todos los tiempos de caos. También son tiempos de incertidumbre, no sabe uno cómo tomar decisiones o no hay de dónde asirse para tomar decisiones. Y por supuesto que son tiempos muy complejos, no hay soluciones sencillas. Y esos son los tiempos en los que estamos ahora, como en las antiguas plagas. Y son tiempos que tienen precedentes en la historia de la humanidad. Ha sucedido, cuando menos en los años 20 de cada siglo, grandes plagas, grandes mortandades. Y aunque Dios no provoca esto, sí lo permite y lo administra para sus propósitos, porque Él es Dios y es Señor de la tierra. Y en todos los eventos que han sucedido durante los siglos de la historia de la humanidad, hay que reconocer que cuando pasan estos juicios sobre la tierra, sus moradores aprenden a ser más justos, aprenden a valorar lo que tiene peso contra lo que se había idolizado y que no tiene realmente ninguna trascendencia para el ser humano. Pero la segunda cosa que sí pasa en todos estos caos, aparte de que se aprende justicia, como decía el texto de Isaías 26, también es cierto que el pueblo de Dios ha sido tratado distinto. Yo no sé si ustedes se acuerdan por ahí en la salida de Israel, pero en el Éxodo capítulo 9 dice que el granizo hirió toda la tierra en una de las plagas, toda la tierra de Egipto, tanto hombres como animales, el granizo hirió toda planta del campo, destrozó los árboles del campo, pero en el verso 26 del capítulo 9 de Éxodo dice Éxodo dice, solo en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Y luego en Éxodo 10:23, después de que Dios extiende su mano y hay densas oscuridades, de manera que nadie se podía mover porque no se veía nada. El verso 23 de ahí de Éxodo 10 dice, no se veían unos a otros, nadie se levantó de su lugar por 3 días. Pero todos los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Es decir, Dios hace una diferencia entre su pueblo que lo sigue y lo entiende y el resto del mundo. Todos estaban bajo la misma amenaza. Todos estaban bajo el mismo estrés. Judíos y egipcios. Todos experimentaban una misma realidad física en su entorno, como la que nosotros estamos experimentando aquí en el mundo. Somos seguidores de Cristo, pero estamos en la misma circunstancia física, en el mismo sufrimiento, en la misma olor a muerte, voy a decirlo así, auditiva, visualmente, emocionalmente, estamos pasando la misma cuarentena,
Estamos recluidos, estamos indecisos en saber qué tenemos que hacer. Pero siempre hay una distinción en la historia entre aquellos que siguen a Jesús y escuchan sus enseñanzas y las que no. ¿Y qué quiero decir con esto? No que Dios hace acepción de personas necesariamente, pero lo que quiero decir es que el plan espiritual sobrepasa los planes físicos. La realidad espiritual sobrenatural rebasa la realidad física. Y eso es lo que quiero compartirte hoy en Jeremías capítulo 32. Vamos a leer un poco el contexto. Este capítulo narra que Jeremías está prisionero en los patios de uno de la casa real y fue mandado a ser prisionero por el rey Sedequías. La razón por la que está prisionero es porque él ha profetizado diferente que 10 profetas más. Y todos los profetas han dicho que Sedequías va a salir victorioso y Jerusalén va a prevalecer. Pero Jeremías ha dicho que la ciudad va a caer, que el rey Sedequías debería rendirse y va a ser juzgado en Babilonia. Entonces imagínate un profeta que atenta contra la autoridad del rey, pues se ganó la cárcel. Entonces, Jeremías acaba de profetizar que la ciudad caerá. Este pasaje se da después de casi un año en que Babilonia tenía sitiada a Jerusalén para hacer que cayera. Curiosamente, había sido interrumpido parcialmente en un tiempo el sitio porque Egipto vino a ayudar a Israel, pero fue vencido. Y Jeremías está preso en las mazmorras y ha advertido que el juicio de Dios está encima. 4 o 6 semanas después de esta historia, Jerusalén cae y sucede lo que el profeta había dicho de parte de Dios, que iban a ser vencidos. Y en unas semanas más la ciudad cae, es destruida por Babilonia, son llevados esclavos, es un tiempo de caos, de sacudida, de incertidumbre, todo lo que platicamos hace un momento. Hay amenaza real de la vida y hay amenaza de la nación, de cómo la nación siempre ha vivido sus cosas, justo como estamos nosotros aquí. Y acabamos de decir, estos tiempos de caos son tiempos de volatilidad, de incertidumbre, de duda, de ambigüedad y de muy alta complejidad. Pero lo interesante de esta experiencia de Jeremías es preguntarnos, ¿dónde está Dios? Eso es lo que quiero analizar contigo. En este pasaje hay principios de fe que si los entendemos vamos a navegar este encierro, esta pandemia y sobre todo la salida de esta pandemia de mejor manera. Te quiero compartir 4 principios de fe que están en este pasaje, que Dios quiere sembrar en tu corazón justo para tu contexto, para este tiempo. Son principios de fe, son principios de esperanza, pero son principios de acción. No va a pasar nada si no tomas acciones concretas sobre estos principios. Pero si realizas la obediencia a lo que Dios te revela en esta palabra para ti, acciones concretas, específicas, te vas a colocar bajo la unción de esas promesas específicas que podemos encontrar en este pasaje. Ahí te va. El primer principio, la fe en Dios y en sus promesas nos empodera, nos capacita, nos da poder. Como seres humanos, el estado de nuestra realidad es de una realidad caída. Producimos, lejos de Dios, decisiones que a veces ni medimos ni entendemos las consecuencias. El estado del planeta es uno de los ejemplos más vivos que te puedo dar. Según nosotros hemos puesto como humanidad soluciones que después destruyen ecologías o destruyen pueblos, etc. Según nosotros arreglamos una cosa aquí, pero estamos lacerando una cosa más allá. ¿Por qué es esto? Porque somos carne, porque somos polvo, porque no tenemos todo el entendimiento. En el Edén se nos ofertó pecar contra Dios para ser como dioses y conocer el bien y el mal, pero realmente no conocemos el todo como Dios lo puede ver y por lo tanto no tenemos cómo decidir de una mejor manera. Ahora, cuando tú tienes fe en las promesas de Dios y fe en Dios, eso te da poder de decidir correctamente. Hay que entender que la fe no es para hacer lo que nosotros queremos hacer.
No es para que traiga lo que a mí me conviene como individuo. La fe es para que el reino de Dios, el deseo de Dios, la voluntad de Dios se establezca en mi vida primero y alrededor de mi vida. Por eso dice la Escritura, levantaos puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Tú y yo, cuando creemos en fe, en estas promesas, nos convertimos en esas puertas que al abrirse y levantarse, el Rey puede entrar y acercar el reino de Dios a la tierra. Así que fe en Dios y en sus promesas nos empodera para hacer y vivir la voluntad de Dios sobre nosotros. Principio 2. La fe y la obediencia a la palabra de Dios operan realidades sobrenaturales. Es decir, la vida no es solamente la dimensión física. Todo es espiritual, todo tiene algo de espiritual. Mire, Jeremías está encarcelado, profetizó la caída y viene Dios por aquí en el capítulo 32 y le dice al oído, va a venir un personaje primo tuyo a ofrecerte un terreno y lo vas a comprar. Ahora, imaginen la escena. El profeta que acaba de profetizar destrucción de todo lo que hay ahí. ¿Sería lógico invertir en un terreno que ni va a ser de ellos, va a ser de Babilonia y va a estar desolado? No es lógico en la dimensión humana. Y Jeremías lo entiende. Jeremías discierne, híjole, estoy oyendo ya mis cosas, estoy oyendo ya mis cosas propias de la cárcel, o no sé qué pudo haber entendido. Pero en el verso 6 dice, palabra de Jehová que vino a mí diciendo, he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti diciendo, cómprame mi heredad, que está en Anatot, porque tú tienes derecho a comprarla. Entonces, Jeremías está preso por decir la verdad. La verdad no está padre, no hay un buen anuncio. Va a caer todo, va a ser destruido todo. Y viene Dios y le dice, cómprate un terreno, redime ese terreno. ¿Se puede usted imaginar la contrariedad? Pero la fe en Dios y en las promesas nos capacita para operar en la dimensión de Dios. Ese fue el primer principio. Y el segundo principio es que cuando la fe se le suma la obediencia, todas tus acciones empiezan a operar realidades sobrenaturales. Es decir, se pone en movimiento dichos de Dios sobre tu vida, de tu entorno y de tu familia y de tu ciudad y de tu nación. Cuando nosotros le sumamos la fe a la obediencia, se pone en operación la substancia de las sombras. Es decir, se desata lo que te habían profetizado en el pasado. Se concretiza lo prometido. No es que nosotros le reclamemos a Dios. Dios no le debe a nadie. Usted no puede decir, es que yo reclamo las promesas. No, si usted obedece y tiene fe, en esa promesa se va a dar. A lo mejor no se va a dar como usted espera o desea, a lo mejor no se va a dar en el tiempo que usted cree, pero en los tiempos de Dios y en la manera de Dios y en el deseo de Dios, esos son perfectos. Así que no es que reclamamos a Dios porque Dios no es deudor, Él no nos debe nada. No es tampoco que el poder de hacer una declaración de algo diciendo yo declaro, no. Lo que sucede es que usted al tener fe y obedecer, empieza a otorgarle a usted y sobre su vida un derecho ya establecido por la voluntad de Dios, de una sucesión de eventos y los deseos de Dios para esa circunstancia, para esa situación. Y la circunstancia que se dé, sabiendo que Dios es perfecto, es su voluntad, va a ser buena, agradable, perfecta, justa, santa. Así que el empoderamiento que la fe nos da es para obrar las cosas de Dios. Y la obediencia es el desatar en la práctica esa fe
para que se viva como acto profético lo que se vive, que su encierro empiece a ser intencionalmente una declaración profética de que a usted le va a ir bien porque ha creído y obedecido lo que Dios le está revelando en estos días y en esta palabra de hoy. Tiene mucho que ver que tú te levantes agradecido y le digas: gracias Dios por este nuevo día, estoy en tu propósito, estoy en tus promesas, a que se levante y diga: híjole, otro día de encierro. Son dos cosas diferentes, es una actitud de vivir intencionalmente, sobrenaturalmente. Entonces, en el punto 1, Jeremías tiene que ejercer la compra de una propiedad absurda, pero Dios se la dijo. Y más por adelante ahí por el pasaje, en el verso 8 al final, dice que él, cuando viene su primo de verdad a ofrecerle la propiedad, él está en la cárcel. Profetizó que eso no valía nada, que se iba a caer todo. Y Dios le dice: cómprala. Y viene su primo y se la ofrece. Y él dice ahí, literalmente: entonces, cuando oyó a su primo, conocí que era la palabra de Jehová. Es decir, él cotejó que lo que estaba oyendo realmente era de Dios. Y obedece. La fe empodera para hacer la voluntad de Dios. La fe más la obediencia desata toda la vida como acción profética. Principio 3. La fe y la obediencia te abren revelación de Dios para los tiempos que estás viviendo. Jeremías escucha la voz de Dios, pero no es hasta que viene su primo y sucede lo que Dios le dijo, que él entiende que eso sí oyó bien y es de Dios. Corrobora lo que escuchó con los eventos. Y lo primero que viene a la mente es que se necesita revelación de Dios cuando estás caminando en tiempos especiales. En todo tiempo se necesita, pero en tiempos como estos, de pandemias, de caos, de incertidumbre, de volatilidad, más que nunca se necesita la revelación de Dios. Revelaciones a veces tan simples como: ¿voy a seguir por esta acera o debo cruzarme a la otra? Y tal vez pueda causar una sonrisa y está bien. Pero a veces, como nosotros no sabemos el futuro, cambiarte de calle puede significar que no te van a asaltar, o puede significar que no te van a matar. O a lo mejor cambie un poquito más en nuestro contexto. ¿Saldré o no saldré en esta cuarentena? ¿Empezaré a abrir los caminos para lograr tomar lo que yo hago y hacerlo de una manera nueva o no? Me quedo más tiempo en casa. Son las cosas que hay que aprender a discernir y a corroborar. La voluntad de Dios y la palabra de Dios se asume en fe, se obedece en fe y se corrobora con el Espíritu Santo y con los hechos y los sucesos que están pasando. Fuimos muy bendecidos en esta primera parte de la serie de este par de mensajes por parte del doctor David Aguirre y creemos que el Señor nos va a seguir hablando en la siguiente semana, el próximo miércoles, aquí lo esperamos. Vamos a orar para poner delante del Señor esta palabra y que multiplique todo lo que hemos aprendido en nuestras vidas y podamos cada vez confiar más en el Señor, especialmente en este tiempo, y así poder ser de mayor bendición a los demás a nuestro alrededor. Acompáñenme para orar. Señor, te damos las gracias porque tu palabra ha sido sembrada en nuestros corazones en esta noche. Gracias porque cada uno de los que estamos conectados en este momento, tú tenías un plan y un propósito para recibir este mensaje. Creemos que esta bendición que ha sido sembrada en nuestro espíritu, nuestro corazón, nos va a servir para poderla compartir con otros y que tú vas a usarnos para llevar una palabra de exhortación, una palabra de ánimo, una palabra de bendición a alguien que está en nuestro camino en los próximos días. Padre, te pedimos que tú nos ayudes y que tú multipliques todo lo que hemos aprendido, que nos guardes, que nos sigas protegiendo y que nos libres de todo mal. Gracias te damos, Señor, en tu nombre de Cristo Jesús y de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Les recordamos nuestras reuniones online de esta semana.
El día viernes tenemos oración y enseñanza en nuestro nuevo horario, 8:30 am. Y por la tarde tenemos conectados a las 7 p.m. El día domingo tenemos nuestro servicio familiar a las 11 am. Les invitamos a que sigan participando trayendo artículos a nuestro banco de alimentos. Y por último, conéctate con nosotros por medio de nuestras redes sociales. Tenemos contenido para toda la familia.